Estaba descansando en mi sofá navegando por mi teléfono disfrutando de la tranquilidad de mi pequeño apartamento. Era uno de esos raros días libres en los que no tenía nada planeado, solo yo, mis pensamientos y el suave zumbido de la ciudad afuera. Entonces sonó el timbre rasgando el silencio. No esperaba a nadie. Curiosa me levanté y caminé hacia la puerta mirando por la mirilla. La visión al otro lado hizo que mi corazón diera un vuelco. Era mi madre. No la había visto en años, no desde que era una niña pequeña. Dudé por un momento, mi mano flotando sobre el pomo de la puerta. Luego, reuniendo mis pensamientos, abrí la puerta. Allí estaba ella, luciendo tan diferente de la mujer que recordaba. Sus ojos, una vez brillantes y alertas, ahora parecían apagados y cansados. Su cabello, que solía estar cuidadosamente arreglado, ahora estaba descuidado y encaneciendo. Emilia. Pasado tanto tiempo, tartamudeó, su voz temblorosa. No estaba segura de cómo responder. Mamá, ¿qué haces aquí? Quería verte. Extrañado tanto, y yo. Su voz se apagó mientras bajaba la mirada, evitando mi mirada. Sentí una ola de emociones, desde la ira hasta la confusión. Extrañarme. Te fuiste, mamá, nos dejaste. Lo sé y lo siento mucho. Emily, ¿podemos hablar? Suspiré, haciéndome a un lado para dejarla entrar al apartamento. De repente se sintió más pequeño con su presencia. Nos sentamos, el aire pesado con palabras no dichas y años de ausencia. ¿Por qué ahora, mamá? ¿Por qué después de todos estos años? Me miró, sus ojos llenándose de lágrimas. Cometí errores, Emily, grandes, y quiero intentar arreglar las cosas si me dejas. Estaba escéptica, no segura de si podía confiar en sus palabras, pero una parte de mí quería escucharla, entender por qué se fue y por qué había vuelto. Está bien, mamá, hablemos. Mientras comenzaba a hablar me preparé. Esta iba a ser una conversación larga, una que nunca imaginé tener, pero aquí estábamos a punto de desentrañar años de silencio y dolor. Mientras me sentaba frente a mi madre en mi sala de estar, su presencia removió recuerdos que había intentado enterrar durante mucho tiempo. Me encontré volviendo mentalmente a cuando tenía 7 años, el año en que todo cambió. Papá, ¿dónde está mamá? Recuerdo haber preguntado una noche. Mi padre David me estaba arropando en la cama, su rostro ensombrecido por la preocupación. Ella se ha ido por un tiempo, Emily, había dicho suavemente, tratando de ocultar su tristeza. Ha ido a donde? Simplemente se fue, había respondido forzando una sonrisa, pero estoy aquí y siempre estaré aquí para ti. Esas palabras se quedaron conmigo mientras crecía. Mi madre Ann nos había dejado sin decir palabra, dejándonos a papá y a mí para valernos por nosotros mismos. No fue fácil para papá hacer malabares entre el trabajo y criarme sola, pero nunca se quejó. Él era mi héroe, siempre allí con un abrazo y una broma para hacerme sonreír. Luego, 3 años después, Sara entró en nuestras vidas. Era compañera de trabajo de papá, que se convirtió en amiga y eventualmente en mucho más. Recuerdo el día que papá me la presentó. Emily, esta es Sara, es una amiga muy especial, había dicho, sus ojos brillantes con una felicidad que no había visto en mucho tiempo. Hola Emily, tu papá me ha hablado mucho de ti, había dicho Sara arrodillándose para estar a mi nivel de ojos. Vas a ser mi nueva mamá, había soltado, curiosa y un poco cautelosa. Sara se había reído suavemente. Bueno, me gustaría ser tu amiga primero. Estaría bien, eso asentí, y desde allí Sara se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas. Era amable y paciente, nunca tratando de reemplazar a mi mamá, sino creando su propio lugar especial en mi corazón. Me ayudó con mis deberes, escuchó mis historias interminables y estuvo allí para cada obra escolar y día deportivo. Papá, me gusta, Sara le había dicho una noche. ¿Te hace feliz? Lo hace, Emily, nos hace felices a ambos, había respondido abrazándome fuerte. Mirando hacia atrás, esos años con papá y Sara fueron algunos de los mejores de mi vida, llenaron el vacío dejado por la ausencia de mi madre, creando una nueva dinámica familiar diferente que yo atesoraba. Ahora, sentada frente a Ann, me di cuenta de cuánto de mi infancia se había perdido y cuánto de ella había sido moldeada por su partida. Había tantas preguntas, tanto que procesar. Respiré hondo, lista para sumergirme en el pasado y confrontar los recuerdos de frente. La vida tal como la había llegado a conocer con papá y Sara dio otro giro cuando tenía 25 años. Ese año enfrentamos la desgarradora pérdida de papá. Fue un evento repentino y doloroso que dejó un vacío en nuestras vidas. Recuerdo el día vívidamente. Sara y yo estábamos en la cocina cuando recibimos la llamada. Pude notar por la cara de Sara que algo estaba terriblemente mal. Emily, es tu papá, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Ha habido un accidente. El viaje al hospital fue borroso. Llegamos solo para que nos dijeran que papá había fallecido. Me sentí entumecida, incapaz de procesar la noticia. Sara me abrazó mientras lloraba sus propias lágrimas mezclándose con las mías. En las semanas siguientes Sara fue mi roca, se encargó de todo, desde los arreglos funerarios hasta consolarme. Estaba perdida en el dolor, pero Sara siempre estuvo allí ofreciendo un hombro sobre el que llorar y palabras de consuelo. Emily, tu papá te amaba tanto, me dijo Sara una noche mientras nos sentábamos en la sala de estar rodeadas de fotos de papá. Estaba tan orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Lo extraño, Sara, lo extraño tanto, dije, lágrimas corriendo
Por mi rostro lo sé, cariño, yo también lo extraño, pero superaremos esto juntas, somos familia, respondió abrazándome fuerte. Ese momento solidificó algo que siempre había sentido. Sara era más que mi madrastra, era mi familia, la que estuvo a mi lado en los momentos más oscuros. Su presencia me dio una sensación de estabilidad y consuelo cuando todo lo demás parecía desmoronarse. A medida que pasaba el tiempo, Sara y yo nos unimos aún más, nos apoyamos mutuamente en busca de apoyo, encontrando consuelo en nuestros recuerdos compartidos. De papá me animó a seguir mi carrera y siempre estuvo allí para celebrar mis éxitos y consolarme en mis fracasos. Mirando hacia atrás en esos días, con Ann sentada frente a mí, me di cuenta de cuánto Sara había intervenido para llenar el vacío dejado tanto por la ausencia de mi madre como por el fallecimiento de mi padre. Ella fue una fuente constante de amor y apoyo, algo que no estaba segura de poder esperar alguna vez de Ann. Mamá Sara estuvo ahí para mí en todos los sentidos. No sé qué habría hecho sin ella, dije, encontrando la mirada de Ann bajo la vista, su expresión una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Siento no haber estado allí para ti, Emily, de verdad lo siento. Su disculpa quedó suspendida en el aire, un crudo recordatorio de los años perdidos y la relación que se había tensado sin posibilidad de reparación. Estaba agradecida por la presencia de Sara en mi vida, pero parte de mí todavía anhelaba entender por qué mi madre se había ido. En primer lugar, sentada frente a mi madre Ann en la sala de estar, tenuemente iluminada, el silencio entre nosotras se sentía pesado. Finalmente reuní el coraje para hacer la pregunta que me había estado quemando por dentro: ¿por qué te fuiste, mamá? ¿Por qué simplemente desapareciste de nuestras vidas? Ann se movió incómodamente en su asiento, jugueteando nerviosamente con las manos en su regazo. Emily, es complicado, era joven, confundida. Pensé que necesitaba algo más, algo diferente, pero tenías una familia, una hija que te necesitaba, dije, el dolor claro en mi voz. Lo sé y lo lamento todos los días. Pensé que me estaba perdiendo la vida, pero no me di cuenta de que estaba dejando mi vida atrás. Sus palabras dolieron. Era difícil reconciliar a esta mujer arrepentida con la madre que nos había abandonado. ¿Alguna vez pensaste en nosotros? Me pregunté, buscando alguna apariencia de remordimiento. Lo hice, Emily, pero cada vez que pensaba en volverme sentía avergonzada y luego me enfermé, muy enferma. Me tomó años recuperarme. Estaba escéptica. Enferma es solo una excusa para volver en vida. Ahora no es la verdad. Me diagnosticaron una enfermedad crónica, me desgastó mucho, pero ahora estoy mejor y quiero arreglar las cosas contigo. No sabía qué sentir, ira, lástima, incredulidad. Era todo un lío confuso dentro de mí. Entonces, ¿por qué no te pusiste en contacto antes? Después de mejorar tenía miedo, Emily, miedo de que tú y tu padre me rechazara. Mamá, papá falleció hace 2 años, dije, un nudo formándose en mí garganta. El rostro de Ann se descompuso, una mirada de genuina conmoción cruzando sus rasgos. Se ha ido. Sentí el dolor de su pérdida todavía en carne viva. No lo sabía. Oh, Emily, lo siento mucho. Su disculpa se sintió vacía demasiado tarde. No pude evitar sentir que su regreso tenía más que ver con sus necesidades que con las mías. Mientras estábamos sentadas allí, me di cuenta de que el pasado no se podía cambiar, pero tenía una opción sobre qué hacer con estas revelaciones. Podía aferrarme a la ira y el dolor, o podía intentar entender y tal vez encontrar algo de cierre. Era mucho para procesar y no estaba segura por dónde empezar. Creo que es suficiente por esta noche, mamá, podemos hablar más tarde, dije poniéndome de pie. Ann sintió, luciendo derrotada. Está bien, Emily, te daré algo de espacio. Mientras se iba sentí una mezcla de emociones. Parte de mí seguía siendo la niña abandonada, mientras que otra parte era una adulta tratando de dar sentido al pasado. Una cosa estaba clara, esta conversación era solo el principio. Después de varios días de darle vueltas a nuestra última conversación, decidí darle a mi madre Ann otra oportunidad para explicarse. Acordamos reunirnos en una cafetería local, un terreno neutral lejos de los recuerdos de mi apartamento. Mientras me sentaba frente a Ann sorbiendo mi café, noté cómo retorcía nerviosamente su servilleta. Estaba claro que tenía algo en mente. Emily, estoy agradecida de que aceptaras verme de nuevo, comenzó, su voz temblorosa. Sé que me he perdido mucho y nunca podré compensarlo, pero necesito pedirte ayuda. Bajé mi café, una sensación de aprensión creciendo. ¿Qué tipo de ayuda? Ese sobre mi situación de vivienda. Desde que mejoré he estado quedándome con una amiga, pero no puedo quedarme allí mucho más tiempo. Encontré un pequeño apartamento cerca, pero no puedo pagar el alquiler sola. Sentí un nudo en el estómago. Esto era lo último que esperaba. Mamá, no sé, no estoy segura de si estoy lista para. Me interrumpió. Entiendo, Emily, es solo que no tengo a ningún otro lugar a donde ir. Es difícil para mí pedirlo, pero necesito esto. Estaba dividida. Por un lado, ella era mi madre y parecía genuinamente necesitada. Por otro lado, no podía quitarme de encima los años de abandono y las recientes revelaciones. ¿De cuánto estamos hablando?, pregunté tratando de sonar neutral. Son $2,000 al mes. He ahorrado algo, pero necesito ayuda para cubrir el resto, tal vez solo por un año hasta que me recupere. Hice los cálculos rápidamente. En mi cabeza era una cantidad significativa, especialmente además de mis propios gastos. Mamá
Tendré que pensarlo, esto es mucho pedir, lo sé, Emily, y no lo pediría si no estuviera desesperada. Por favor, piénsalo, quiero reconstruir nuestra relación y estar más cerca ayudaría. Terminamos nuestro café en silencio mientras caminaba de regreso a mi apartamento. Su petición pesaba mucho sobre mi parte de mí, quería ayudar, tal vez empezar a reparar nuestra rota relación, pero otra parte dudaba, insegura de si esto era solo otra decepción esperando suceder. Sabía que tenía una decisión difícil que tomar. Después de debatir la solicitud de ayuda financiera de mi madre, acepté a regañadientes pagar el alquiler de su apartamento por un año, una decisión que me dejó sintiéndome incómoda. La suma era sustancial, $24,000, pero una parte de mí esperaba que este gesto pudiera cerrar la brecha entre nosotras. Una semana después decidí visitar su nuevo apartamento sin avisar, esperando ver cómo se estaba instalando. Mientras me acercaba a su puerta, escuché voces dentro, altas, bulliciosas. Inconfundiblemente, Dean, curiosa y preocupada, me detuve a escuchar. ¿Puedes creerlo? Mi propia hija, tan tonta como para pagar un año entero de alquiler por adelantado, habla de dinero fácil. La voz de Dean resonó a través de la delgada puerta cargada de burla y diversión. Se me encogió el corazón, sentí una mezcla de ira y traición arremolinándose dentro de mí. Había extendido una mano amiga solo para que se rieran de mí y se aprovecharan de mí. Reuniendo mi coraje, llamé fuerte a la puerta. Las voces se callaron cuando Ann abrió la puerta, su expresión cambiando de jovial a sorprendida al verme. Emily, qué sorpresa, tartamudeó tratando de ocultar su culpa. Entré enfrentándola directamente. Escuché lo que dijiste, mamá, sobre mí, sobre el alquiler. El rostro de Ann palideció. Emily, yo no es así, entendiste mal. No, mamá, entendí perfectamente, respondí, mi voz firme a pesar del dolor. Pensé que podríamos reconstruir algo, pero ahora veo que fue un error. Extendió la mano tratando de tocar mi brazo, pero retrocedí. Quería creerte, mamá, quería creer que habías cambiado. Sintiendo una sensación de finalidad, saqué el documento que había traído conmigo, el contrato de alquiler. Debería decirte que solo pagué el alquiler por un mes, no por un año. Los ojos de Ann se abrieron como platos con incredulidad. Pero dije que te ayudaría y lo hice, pero no iba a dejar que te aprovecharas de mí. Tendrás que encontrar otro lugar donde vivir después de que termine este mes. Alejándome de su expresión atónita, salí del apartamento dejando atrás sus llantos y súplicas de perdón. Fue una dura lección de confianza y una que no olvidaría pronto. Mientras me alejaba, sabía que esto marcaba el final de cualquier reconciliación con Ann. La esperanza de una relación madre-hija había sido destrozada, reemplazada por la cruda realidad de su traición. Después de la revelación del engaño de mi madre, sentí una mezcla de ira y dolor. Necesitaba hablar con alguien que entendiera, así que fui a ver a Sarah, mi madrastra. Ella siempre había sido mi pilar de fortaleza, especialmente en tiempos de agitación. Cuando llegué, Sarah pudo notar que algo andaba mal. Emily, ¿qué ha pasado? Pareces molesta, dijo, su preocupación evidente en su voz. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde habíamos compartido innumerables conversaciones a lo largo de los años. Es mamá, ella me engañó. Sarah, pagué su alquiler pensando que estaba ayudando, pero solo me estaba utilizando, y luego se rió de ello con sus amigas. La expresión de Sarah pasó de la preocupación a la ira. Esa mujer, después de todo lo que te ha hecho pasar. Lo siento mucho, Emily. Sentí que las lágrimas asomaban. Pensé que tal vez había cambiado, que podríamos tener algún tipo de relación, pero me equivoqué. No ha cambiado en absoluto. Sarah extendió la mano sobre la mesa tomando la mía entre las suyas. Eres una persona amable y generosa, Emily. Hiciste lo que pensabas que era correcto. No dejes que sus acciones te hagan pensar lo contrario. Pero me siento tan estúpida. Sarah, debería haberlo sabido, respondí, mi voz quebrándose. Emily, no eres estúpida, eres humana y tienes un gran corazón. A veces eso significa que te hieren, pero también es lo que te hace tan especial, dijo Sarah dándole a mi mano un apretón tranquilizador. Hablamos durante horas, Sarah escuchando y ofreciendo consejos. Me recordó la fuerza que tenía dentro de mí, fuerza que me había ayudado a superar momentos difíciles antes. Cuando estaba a punto de irme, Sarah me detuvo. Hay algo que deberías tener, podría ayudar si tu madre causa más problemas. Me entregó un sobre. Dentro había documentos legales, los que mostraban que los derechos parentales de mi madre habían sido terminados años atrás. Si intenta exigirte algo, esto te protegerá legalmente. No tiene ningún derecho sobre ti o tus finanzas, explicó Sarah. La abracé agradecida, no solo por los documentos, sino por su apoyo incondicional. Gracias, Sarah, por todo. Mientras salía de la casa de Sarah, sentí una sensación de claridad. La situación con mi madre era dolorosa, pero no estaba sola. Tenía a Sarah y tenía una resiliencia que había sido puesta a prueba, pero no rota. El camino por delante no sería fácil, pero sabía que podía manejarlo con Sarah a mi lado. 2 semanas después de la revelación del engaño de mi madre, me sobresaltó un fuerte golpeteo en mi puerta. Con un presentimiento la abrí para encontrar a Ann, su rostro crispado por la ira y la desesperación. Emily, tienes que pagar mi vivienda. Si no lo haces, te demandaré, te exigiré una pensión alimenticia cada mes, gritó, su voz resonando en el pasillo. No podía creer lo que estaba oyendo después de todo lo que había pasado. Su audacia era asombrosa. Sentí una mezcla de ira e incredulidad, pero recordé el sobre que Sarah me había dado. Mamá, ¿de verdad crees que puedes exigirme algo?, dije tratando de mantener mi voz firme. Si soy tu madre, es tu deber cuidar de mí.
Replicó. No pude evitar reírme, una reacción que pareció enfurecerla aún más. No estás en posición de exigir nada, mamá. Renunciaste a ese derecho hace mucho tiempo. El rostro de Anne se contorsionó en confusión e ira. ¿De qué estás hablando? Busqué el sobre que Sara me había dado y saqué los documentos legales. Estos papeles demuestran que renunciaste legalmente a tus derechos. Perente sobre mí. No tienes ningún derecho a ningún dinero o apoyo de mi parte. Los ojos de Anne se abrieron como platos mientras hojeaba los documentos, su rostro palideciendo. Esto no puede ser. Se acabó, mamá, ya no puedes utilizarme, dije. Una sensación de finalidad en mi voz. Retrocedí y le cerré la puerta en la cara cortando sus protestas. Continuó gritando y golpeando la puerta, causando un alboroto que atrajo la atención de mis vecinos. En cuestión de minutos la situación escaló hasta el punto en que alguien llamó a la policía. Observé desde mi mirilla cómo llegaban los oficiales y hablaban con Anne, que todavía gritaba y causaba una escena. Finalmente la escoltaron fuera, sus gritos de enojo desvaneciéndose en la distancia. Cuando la puerta se cerró y volvió el silencio, sentí que un peso se quitaba de mis hombros. Fue un capítulo difícil y doloroso de mi vida, pero finalmente estaba cerrado. Tenía mi propia vida que vivir, libre de la manipulación y el engaño del pasado. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que era lo suficientemente fuerte como para enfrentar lo que viniera en mi camino. Con el apoyo de Sara y mi determinación recién descubierta, estaba lista para seguir adelante.